llamo Ismael Hinojosa y tengo un doctorado en entomología. Yo a lo que me interesa directamente es la diversidad eh, y lo que los biólogos llamamos sistemática de abejas, que abejas es un grupo de insectos bastante amplio, aunque no lo parezca para muchos, ¿no? Y mi proyecto central ahora mismo es el conocimiento de la fauna de abejas mexicanas, sobre todo en el trópico. Y bueno, pues la manera en que se trabaja este tipo de proyectos es, pues uno tiene una línea de investigación por interés directo, por los estudios que uno ha hecho o pues por algún interés que va desarrollando a lo largo de su carrera profesional. Y bueno, uno tiene que pues, plantear eso como una estrategia de trabajo, para lo cual se necesitan recursos y se necesita pues, solicitar financiamiento por varios lugares. A través de las colaboraciones también es una manera de recibir, pues si no financiamiento directo, al menos maneras de interactuar. Entonces, pues se plantean los proyectos y a través de que los estudiantes se acerquen a uno, por los cursos que uno da o por simple acercamiento de los estudiantes, pues también surgen proyectos. Yo tengo estudiantes que están haciendo muestreos de la fauna de abejas de ciertos lugares, otros que están trabajando cuestiones de distribución de algunos grupos de abejas, algunos otros que están trabajando cuestiones relacionadas con polinización y cosas así. Entonces, mi proyecto general es el conocimiento de la fauna de abejas de México y un poco cuestiones colaterales que tengan que ver con polinización, que es una de las cosas importantes en cuanto a abejas. Las abejas son importantes, es importante conocerlas porque son un grupo de insectos es un grupo de insectos que están emparentadas con las hormigas y con las avispas y que pertenecen a uno de los grupos de insectos más diversos, con más número de especies en general. Y las abejas en particular son importantes porque son un grupo de insectos que participan directamente en la polinización. Son los polinizadores por excelencia, digamos, del mundo animal. Muchísimas plantas dependen de ellas para ser polinizadas. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa ser un polinizador o polinizar? Eh, la polinización involucra lo siguiente: las plantas necesitan, para reproducirse, necesitan intercambiar gametos, como lo hacemos los animales también cuando hay reproducción sexual. Necesita que pasen pues las células masculinas, las células equivalentes a las células masculinas de un individuo al otro. Y esto se lleva a cabo por la exposición pues de estas células en las flores, sobre todo. Y la mayoría el grupo más diverso de plantas que existe en la actualidad son las plantas con flores. Y las plantas con flores, en muchos casos, requieren un polinizador, que es precisamente que un agente externo que se acerque y transporte las células de una flor a otra para que se lleve a cabo la reproducción. Y las abejas son especialistas en eso. Las abejas evolutivamente, la mejor hipótesis es que surgieron con una coevolución, una relación muy estrecha con las plantas con flores, precisamente explotando el recurso que las flores les ofrecían, como polen y néctar. El polen es lo que tienen las células reproductoras masculinas. Entonces, las abejas, al explotar esto evolutivamente, las plantas lo aprovecharon, en vez de una depredación de consumo de sus recursos, lo aprovecharon para maximizar su reproducción. Entonces, las abejas, una abeja, digamos, un individuo de abeja, al visitar una flor en busca de néctar o de polen, se embebe de polen en exceso del que se va a comer, y ese polen, al visitar otra flor de la misma planta, va a fecundar o va a fecundar a las células, al equivalente de los gametos femeninos en la otra flor. Entonces, así se lleva a cabo esto. Si eso no sucede, muchas plantas no son capaces de reproducirse o se reproducen de una manera poco eficiente. Muchos de los frutos que consumimos dependen de esto. Si no hay una polinización adecuada, los frutos son de menor calidad o muchas veces ni siquiera pues se producen. Y esto, pues estoy hablando en términos de algo que podemos ver como el de consumo humano, pero muchísimas plantas en la naturaleza dependen de la actividad de los polinizadores
animales y las abejas son los principales para reproducirse. Si no se lleva a cabo esto, pues la reproducción de las plantas se vería muy amenazada y entonces el equilibrio ecológico de muchos sistemas ecológicos en la naturaleza estaría por ahí en peligro. Los retos, pues hay muchos. Más que nada, de entrada, crear conciencia social acerca del conocimiento de la diversidad biológica, acerca de lo importante que es entender, estudiar, conocer la diversidad biológica, la tarea de los biólogos, ¿no? Crear esa conciencia porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que las prioridades son otras y dependemos de la naturaleza. Ese yo creo que es el reto principal que yo me plantearía. Un reto aunado a esto es pues el trabajar, el producir conocimiento acerca de la diversidad biológica, en este caso de los organismos que yo estudio, que son abejas, en un contexto eh, en el que se le da mucho más peso a la economía, al consumo, y en el que se dejan de lado los efectos que causa pues la sociedad humana en el medio. Entonces, ese es un reto muy grande, plantear estudios de este tipo en este mundo en el que eso queda un poco de lado, ¿no? En general, y bueno, pues el reto principal es seguir produciendo este conocimiento de alguna manera para tener pues para tener un impacto, sobre todo en el caso de México, que tenemos una diversidad biológica bastante amplia y en el caso de las abejas no es la excepción. Pues mi reto es tener una contribución significativa a ese respecto.